Muy bien, vamos a ver ahora fármacos tiroideos y antitiroideos. Una parte, ¿qué tienes hipotiroidismo? Muy bien, sabemos que existen dos tipos de hormonas tiroideas que normalmente circulan en nuestro organismo. La tiroidina o llamada T3, la tiroidina o llamada también T4. Sabemos además de que la que tiene actividad biológica es la T3. Pero el mayor porcentaje de hormonas sale como tetraiodo tironina, ¿cierto? Como T4. 65% lo compone la T4 y el resto es aproximadamente 59% lo hace como T3. Ahora, ¿cuál es el contenido final de yodo? Entre ambas es el más alto contenido de yodo que puede existir en la glándula tiroides, ¿ya? Un detalle muy importante: una vez que se han sintetizado las hormonas, estas hormonas ya tienen yodo, ¿ok? Ya tienen dentro de su estructura este yodo que es el yodo. Otra condición importante de que las hormonas tiroideas no se sintetizan dentro de las células, no están como en el caso de la insulina dentro de las vesículas del aparato de Golgi, sino estas se van a almacenar fuera de la célula y se van a almacenar como hormonas ya formadas, ¿okay? Ya son hormonas. Y ese detalle es muy importante porque cuando hay una descompensación por exceso o por déficit, lo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente es ¿qué cosa? No inhibir la producción, porque ya se produjo, ya está producido. Ya está en esta estructura morfológica, que es el coloide, ahí ya está la hormona. Lo que tendríamos que evitar es ¿qué cosa? Que de ese lugar, que es el coloide, pase hacia el sistema sanguíneo y de ahí ya pueda incrementar su concentración. Esta es una condición básica para tratar los casos de hipertiroidismo, ¿ya? Y que al final a nosotros nos deben dar éxito en el tratamiento. Como vamos a ver, hay fármacos inhibidores de la producción, ¿ya? Pero como les decía, eso va a ser el segundo paso de la parte del tratamiento. La primera parte del tratamiento va a ser evitar que esas hormonas ya que están formadas pasen hacia la circulación. ¿Ok? Sabemos también que las células tiroideas, las células del acino tiroideo, están compuestas por unas células epiteliales que tienen un extremo basal y tienen un extremo apical. En el extremo apical está fundamentalmente el coloide. ¿Ok? Estas células tiroideas van a producir la proteína fundamental para la producción de las hormonas tiroideas, que es la tiroglobulina. Estas producen aparato de Golgi, DNA, lectura del ribosoma, ¿sí? Producción de la proteína. Esa tiroglobulina, como su nombre lo indica, tiene residuos de tirosina, ¿ya? Entonces, la célula vierte la proteína hacia el coloide. Segundo, la célula tiroidea va a captar a través de estos receptores, el NIS y la pendrina, van a captar las moléculas de yodo que vienen de la circulación. Todos los días nosotros consumimos sal con yodo, entonces de ahí es que va a tomar la molécula de yodo, la va a absorber, la va a transportar y por un mecanismo de difusión pasiva la va a colocar también dentro del coloide. Entonces ya tenemos los dos componentes importantes para la síntesis de las hormonas tiroideas. Asimismo, dentro de del coloide, la célula va a eliminar la principal enzima que tiene que ver con la síntesis de las hormonas tiroideas, la llamada TPO o peroxidasa tiroidea. ¿Listo? Entonces la peroxidasa tiroidea
es la principal enzima que se encarga de la síntesis de las hormonas tiroides, se llama ATP. Entonces, cualquier alteración, bloqueo, mutación de la TPO, como consecuencia vamos a tener un hipotiroidismo primario. ¿Ves? Esta enzima, la TPO, lo que va a producir es añadir las moléculas de yodo a los residuos de tirosina, que son parte fundamental de la tiroglobulina. El aminoácido tirosina, como hemos visto, está en el interior del folículo, formando parte de la proteína. Los residuos de tirosina, con moléculas de yodo, reciben cada una 2, se va a juntar con otro residuo de tirosina. Como ambos residuos de tirosina tienen 2 moléculas de yodo, entonces se va a formar la yodo-tirosina. Más otra molécula de tirosina con otros 2, vamos a tener 1, 2, 3, 4, tetrayodo-tironina. Esta es la forma final de síntesis de la hormona T4. ¿Listo? Posteriormente, de acuerdo al requerimiento y al metabolismo basal, la misma célula epitelial del folículo tiroideo, por un fenómeno de endocitosis, va a captar parte del coloide. Obviamente dentro del coloide está la hormona recién formada. ¿Ok? Entonces, la engloba, la procesa. En este proceso de captación y luego de eliminación, existe el segundo paso fundamental del tratamiento. ¿Listo? Como ya lo he endocitado, está dentro del citoplasma, entonces, en una eventualidad de un hipertiroidismo, como ya se formó, es algo que no vamos a poder parar, lo que tenemos que evitar es que esta molécula recién formada pase hacia la sangre. Y la única forma de parar eso es a través de la adición de un yoduro. Un yoduro es cualquier sustancia que tiene dentro de su estructura yodo orgánico. ¿Listo? ¿Y quién tiene fundamentalmente eso? Es el Lugol. El Lugol que se usa en laboratorio, ese tiene yoduros. Entonces, antes de cualquier cosa hay que darle el yoduro. Esto va a frenar de que este coloide endocitado por esta célula sea lisado y obviamente elimina las hormonas tiroideas. ¿Listo? Tanto la T3 como la T4, una vez que salen a la circulación sanguínea, van a ser transportadas a través de las proteínas plasmáticas, albúmina fundamentalmente. Entonces por eso hay que medir albúmina en el paciente con hipo o hipertiroidismo. La hormona, mejor dicho, la proteína transportadora es la globulina transportadora de tiroxina o llamada TGB. Su metabolismo fundamentalmente ocurre por desiodinación. ¿Qué significa? Retirar el yodo. ¿Quién lo hace eso? Lo hace una 5 desiodas. T4 es metabolizada por una monodesyodación del anillo externo. Y si sucede desyodación en el anillo interno, se va a producir la llamada triyodotironina inversa. ¿Listo? Ahorita vamos a ver qué es la inversa, o reversa. Ese es el metabolismo habitual que ocurre con nuestras hormonas tiroideas. Hay sustancias que inhiben esta desyodación. ¿Quiénes? La amiodarona, los beta-bloqueadores, los corticosteroides, en la enfermedad de Graves y la inanición. La inanición es obviamente falta de o de privación de alimentos. Pero la T3 reversa va a empezar a aumentar. ¿Qué pasa con eso? Con la gente que no come días de día. Como vamos a ver posteriormente, las hormonas tiroideas nos sirven para producir el metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? Es lo mínimo indispensable para realizar actividades biológicas, transporte celular, transporte de iones, glicólisis,
ciclo de Krebs, ¿no? Producción de calor. Esas son funciones básicas biológicas. Eso es algo que no puede dejar de producirse. Sin embargo, en los momentos en los cuales, por ejemplo, no hay ingestión de alimentos, como lo que sucede en África, por ejemplo, ¿no? En muchas ciudades, hacia el mismo Venezuela, en Haití, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con las personas? Y esas personas, obviamente, no se va a suprimir el ciclo de producción de las hormonas tiroideas al mínimo. Y lo que va a producirse finalmente es la T3 reversa, que se produce durante los episodios de inanición. ¿Y cuál es el objetivo? Solamente que se mantengan las funciones biológicas básicas. ¿Ok? Otro detalle. Si T4 se tiene que convertir en T3 y para esto tiene que producirse una desyodación, o sea, quiere decir va a perder un yodo del anillo externo, ¿sí? Para que se convierta en T3, y esa función lo hace la desyodasa, la 5-desyodasa. Entonces yo tengo que saber qué medicamentos inhiben a esa 5-desyodasa. Y como lo dice Katsun, dice beta bloqueadores y los corticosteroides. Entonces, otro medicamento que deja mejor dicho, que no puede dejar de faltar en el tratamiento, así como los dos compañeros que han entrado. ¿A qué hora es la clase? ¿A qué hora es? Cierra la puerta. No entra nadie más. Beta bloqueadores y corticosteroides. Mucho cuidado con la miodrona, porque la miodrona te va a inhibir también a las 5-desyodasa. Pero el problema es que la miodrona tiene 120 días de vida media. ¿Ya? Muy bien. Entonces la producción de hormonas tiroideas T4, T3 hemos dicho que en mayor porcentaje es la T4. 75 microgramos se produce al día y la T3 25 microgramos. Pero no olvidemos que la T4 se va a convertir en T3 porque finalmente la que realiza actividades biológicas es la T3. Por otro lado, hay otro porcentaje bajo que produce la T3 reversa. La T3 reversa, como les decía, solamente en los estados de inanición para mantener actividades biológicas básicas, fundamentales como el ciclo de Krebs, se van a producir. Algo de la farmacocinética. El volumen de distribución para ambas, 10 para T4, pero 40 para T3. O sea, su volumen de distribución es mucho más amplio para la T3. ¿Por qué? Porque es la que lleva la actividad biológica, ¿cierto? En fondo, extratiroideo, miren, 800 contra 50, ¿no? La producción diaria, ya hemos dicho 75,25. La eliminación metabólica es más alta para T3, obviamente. La semivida biológica, 7 días para T4, T3 1 día. Las concentraciones séricas para T4 es de 4.8 a 10 microgramos por 100 mililitros, o también 62 a 134 nanomoles. En cambio la T3 de 60 a 181 o de 0,92 a 2.95. Obviamente, miren, 8 veces más siempre el volumen o la concentración de de T3 con respecto a T4. T4 siempre es más alto. Hay una forma libre, también hay libre, ¿no? La forma libre, que es la que nosotros tratamos de dosar, 0.8, 2.7 la T4 y la T3 230 picogramos, o sea 0.23 a 0,42, ¿no? Nanogramos. Ambas se unen a proteínas, pero en relación a la potencia biológica es 4 veces más activa la T3 que la T4. La absorción oral más efectiva para T3 que para T4. Un detalle muy importante tiene que ver fundamentalmente con saber la cinética
y sobre todo la fisiología del eje glándula tiroides, mejor dicho, hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea. Este es un eje unidireccional, pero que tiene un feedback negativo. ¿Qué significa? Que si la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, a través de la TRH aumenta, ¿okay? Al final va a producir un incremento de las hormonas tiroideas T3 y T4. Como sube el nivel de T3 y T4, por feedback negativo, va a inhibir o va a suprimir la producción de TRH y TSH. ¿Okay? Ese detalle conocerlo es muy importante para determinar cuándo se habla de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Se dice que es primario cuando es la glándula, secundario cuando es la hipófisis y terciario cuando es el hipotálamo. ¿Okay? Muy bien. En la enfermedad de Graves es un estado de hiperproducción de la glándula tiroides, o sea, hay gran producción de T3 y T4. Como tal, ¿cómo estará la TSH? Va a estar baja. Si estamos diciendo que su retroalimentación, su feedback es negativo. Con más gran T3 y gran cantidad de T3 y T4, obviamente inhibe la producción de la TRH y la TSH. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar TSH bajo, T4 libre alto, T3 libre alto. Vamos a encontrar incremento de la famosa peroxidasa tiroidea, y en la enfermedad de Graves es importante encontrar aquella inmunoglobulina que es estimulante de la tiroides. ¿Ustedes han llevado inmunología? Todavía. ¿Y quieren llevar? Nos vemos el próximo semestre. El adenoma tóxico, el nódulo caliente, el bocio multinodular tóxico, igual, ambas son patologías que incrementan la producción de T3 y T4. Ellas van a inhibir por feedback a la TSH, vamos a encontrar la baja, y los T3 y T4 altos, ¿no? Esto cómo se identifica a través de la radiocaptación con yodo, ¿no? Gammagrafía tiroidea, ambas. La tiroiditis subaguda granulomatosa, también. La tiroiditis facticia o inducida por tiroxina. El hipertiroidismo inducido por yodo. El hipertiroidismo sin tratamiento, la tirotoxicosis, todas ellas siempre van a tener TSH. ¿Por qué? Porque tanto T3 como T4 va a estar incrementada. ¿Listo? En la mayor parte de pacientes que están en estado crítico, tienen una enfermedad grave y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Pueden cursar con un estado que se llama de eutiroidismo, pero con T4 incrementa, ¿ya? Ahí la TSH es normal, ligeramente baja, los niveles de T3 y de T4. ¿Qué se hace como diagnóstico? Hay que hacer captación. No olvidar, por lo tanto, el mantenimiento de esta condición que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no es cierto? Del hipotálamo se produce la TRH, o hormona liberadora de la tiroides. Ahí está, baja hacia la hipófisis. De la hipófisis se produce la TSH. Esta TSH va a ir hacia la hipófisis, a la adenohipófisis. Finalmente esta viaja por el sistema porta, el sistema sanguíneo, a la glándula tiroides. Aquí se va a producir la T3 y la T4, que va a inhibir la producción del TSH, y por otro lado inhibe la producción de la TRH. ¿Listo? Hay un efecto muy importante, que es el efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Qué significa el efecto de Wolff-Chaikoff? Recuerden ustedes que esto es un folículo tiroideo. Hemos visto que hay receptores, es un receptor sin porte que combina tanto yodo como sodio para ser ingresado hacia el coloide. ¿Ok?
En el coloide ya hemos visto que está la tiroglobulina, hay la iodinasa que va a producir la agregación de esas moléculas de yodo hacia los residuos de tirosina y todo eso, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando la concentración de yodo en este punto es superior a la ingesta requerida, obviamente se va a inhibir la formación de T4 y de T3. Ese es el efecto de Bol-Chaikov. Quiere decir que nosotros vamos a absorber lo necesario de yodo, vamos a saturar nuestros receptores de yodo con la ingestión de los alimentos. Y cuando ya nuestros niveles de T3 y T4 están, digamos, normales, entonces se suprime la síntesis de más T3 y de T4. Ese es el efecto Bol-Chaikov. También sabemos de que existen estimuladores anormales de la glándula tiroides, ¿ya? Miren, en el caso, por ejemplo, de la tiroiditis de Hashimoto, en estas tiroiditis hay un mecanismo inmunológico en el cual se va a producir primero una inflamación aguda de la glándula tiroides y que va a afectar directamente ¿a quién? A las células tiroideas. Lo que pasa es que en este primer punto vamos a encontrar algunas células T, CD4 positivas que son sensibles a algunas proteínas como la tiroglobulina, por ejemplo, y van a sensibilizarse frente a esa proteína, tratándola como un agente extraño. Esta va a estimular a la CD8 y también a una célula B. A través de señales de las citoquinas va a hacer de que esta célula T se autoactive, haya una autorreactividad contra el antígeno de la tiroglobulina. Lo mismo sucede al presentarle el antígeno a la célula B a través de su receptor CD86 va a empezar a transformarse, va a hacer un cambio de idiotipo y de isotipo, y eso va a condicionar que se convierta en una célula plasmática. ¿Productora de qué? De un anticuerpo específico para ese antígeno que le presentó esta célula, que sería la tiroglobulina. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener como al final? Una CD8 activada, reactiva, y anticuerpos específicos contra la tiroglobulina. ¿Qué tengo finalmente? El anticuerpo se fija en la célula tiroidea y empieza a ser destruida por citotoxicidad, mediada por anticuerpos. Por el otro lado, la célula T citotóxica va a liberar sus granzimas y sus perforinas y va a lesionar también las células tiroideas. O sea, ahí se produce la tiroiditis. Igual que en el caso de la diabetes, va a destruir las células. Y como ya no hay células en los folículos, ¿qué va a pasar? Va a llevar a la hipofunción, igual que la diabetes. ¿Ok? Ojo. Pero como hemos dicho, ya había en el coloide hormonas tiroideas formadas. Entonces las tiroiditis, como la de Hashimoto, lo primero que va a aparecer, ¿qué cosa es? Un episodio de hipertiroidismo, taquicardia, sudoración, temblor, nerviosismo. Pasa 1 a 2 semanas cuando ya viene el proceso de atrofia y de cicatrización y se va al otro extremo. Sequedad, lentitud, bradicardia. ¿Por qué? Porque ya no hay células que produzcan hormonas tiroideas. ¿Ok? En inmunología vamos a ver estos casos. En el caso de la enfermedad de Graves, en la enfermedad de Graves, igual, sucede que hay una célula TSD4, la cual se va a sensibilizar, pero no contra la hormona tiroidea, sino contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces va a inducir a que esta célula B
cambie su isotipo y sea productora de un anticuerpo que se llama TSI, inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Este anticuerpo no va a producir destrucción, más bien va a estimular al receptor de la TSH. Y como estimula al receptor de la TSH, entonces va a inducir que estas células produzcan más hormonas tiroideas. ¿Listo? A ver, si me han entendido. En la tiroides de Hashimoto, ¿cómo estará la TSH? Inicialmente podemos encontrarla baja, pero después la vamos a encontrar alta. Estas podemos encontrar alta TSH con T3 y T4 elevada. Después ya bajará la T3 y T4. En cambio, en la enfermedad de Graves, ¿cómo estará la TSH? Baja, siempre va a estar baja. ¿Por qué? Porque se está produciendo gran cantidad de T3 y T4. ¿Ok? Muy bien. La tiroxina se absorbe, como hemos dicho, por vía gastrointestinal en el duodeno del ilion. Es afectado por los alimentos, por eso hay que darlo sin alimentos. Es afectado por fármacos, por la acidez gástrica y por la flora intestinal. Todos estos factores disminuyen su absorción. Su biodisponibilidad 80%. En el hipertiroidismo aumenta la eliminación de T3 y T4 y disminuye su vida media. Hay fármacos que aumentan su metabolismo de la T3 y T4. ¿Cuáles son? Rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y el imatinib. Entonces, cualquier paciente que usa esto hay que tener cuidado de indicarle de que los niveles séricos van a ser bajos, ¿no? Se ha visto también que en el embarazo va a aumentar la globulina fijadora de tiroides, globulin binding thyroid, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya sabemos todos de que la hormona va a atravesar la membrana bilipídica con suma facilidad, va a tener un receptor citoplasmático con el cual va a formar un complejo hormona-receptor, va a atravesar el núcleo y se va a ubicar a nivel de algunos genes del ADN. Ahí va a producir la replicación del ADN hacia un RNA mensajero, el cual va a salir al citoplasma produciendo una proteína. Hay unas regiones específicas de la tiroides, como ustedes están viendo acá. Esas regiones específicas de la tiroides van a promover finalmente la transcripción de determinados genes que tienen que ver fundamentalmente con el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Ok? El lipoproteína lipasa, la glucosa 6,4-deshidrogenasa, ¿sí? Todas las hormonas, perdón dicho, todas las enzimas son producidas por estimulación de la T3 que activa a nivel nuclear estas regiones específicas para la tiroides. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento y el desarrollo de la persona. Tiene que ver fundamentalmente con la conservación de los tejidos, porque va a promover mitosis. O sea, a una persona de alguna manera eutrófica va a depender mucho de la producción de sus hormonas tiroideas. Cuando vean un hipertiroideo, van a pensar que es una persona vieja. Lo mismo sucede con un hipotiroideo. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo una de las funciones que es el eutrofismo de los tejidos. Tiene que ver con el desarrollo a edades tempranas del sistema nervioso central. Por eso es que el yodo es de consumo masivo. Entonces, no debe existir el cretinismo por deficiencia de yodo. Tiene que ver con la actividad muscular y los órganos reproductivos. Produce como fuente de calor por contracción muscular. Tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos y también de las vitaminas. Tiene que ver con la secreción y degradación de las catecolaminas, con el cortisol, con los estrógenos, con la testosterona, con la insulina. O sea, que gobierna fundamentalmente todos los ejes endocrinos.
Va a activar el sistema simpático con participación de la adrenalina y sus efectos cardiovasculares. Por eso es que cuando alguien tiene taquicardia, cuando tiene una arritmia cardíaca, necesariamente hay que descartar que tenga un problema de tiroides. O sea, fíjense, ¿eh? Desde el tercer año de medicina ya le estamos diciendo de que toda fibrilación, toda taquicardia, toda arritmia cardíaca tiene que necesariamente pedirse un control de hormonas tiroideas. Y les aseguro, por lo menos acá en Tacna, más del 50% de hormonas tiroideas elevadas. O en algunos casos hemos hecho diagnósticos de tiroides de Hashimoto. Que uno que es mago, ¿ah? Sino porque no leemos lo que está escrito. O sea, ni siquiera nos damos la opción de leer lo que está escrito. Porque como yo no voy a cansar toda la clase y le voy a decir lo mismo. O sea, dejen el celular. O sea, es más, deberían venir a la universidad sin celular. ¿Cuál es el...? Ustedes ya tienen más de 18 años. Ojo. Ustedes no deberían venir con celular a la universidad. ¿Por qué traen celular? Se supone que tienen ya el horario, saben que tienen clases y listo. La mamá sabe que usted está viniendo a la universidad a hacer clases, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sacamos el celular en las clases? Eso es malo. Porque esos conceptos que yo les estoy diciendo les está entrando por la derecha y está saliendo por la izquierda. Uno aprende mirando, escuchando y tocando. Si no, no tiene sentido. Pero lo contrario, va a venir, va a leer la lámina y listo, pues le digo ya. O si no, les digo, pues ¿saben qué? Hay que leer de la página 80 hasta la 90 del caso. Creo que nosotros tratamos de recalcar lo más importante que tiene que ver con su formación. ¿Ok? Espero la próxima no ver ningún celular en la mesa. Bien. Entonces, no olvidar que las hormonas tiroideas tienen que ver con el sistema simpático y que su actividad lo realiza a través de la adrenalina, causando efectos cardiovasculares, hipertensión arterial, taquicardia, fibrilación auricular, arritmia cardíaca, fibrilación ventricular, etcétera, etcétera. ¿Listo? El fármaco sintetizado o biosintetizado es la levotiroxina. Esta levotiroxina tiene gran estabilidad, tiene uniformidad, es de bajo costo y tiene una vida media larga, 7 días. ¿Ok? ¿Cuánto era la actividad biológica de la T3? 4 días. Este tiene 7 días. ¿Listo? Las enfermedades en relación a la tiroides son por exceso de función o por defecto de función. Por exceso de función se llama hipertiroidismo. Por defecto de función se llama hipotiroidismo. Ojo, cuando estamos hablando de hipertiroidismo, no estamos hablando de la enfermedad de la glándula. Estamos hablando de los efectos que por exceso de producción se está produciendo en las hormonas tiroideas. Porque acá no es el problema de la tiroides, la glándula tiroides no es el problema. El problema son los efectos por el exceso de producción de T3 y de T4 que causa a nivel de todo lo que hemos dicho. Metabolismo de proteínas, lípidos, carbohidratos, sistema nervioso central, cardiovascular, muscular, gonadal, páncreas, todo. Entonces no existe una patología tiroidea que no tenga representación sistémica. O sea, hay un compromiso sistémico. ¿Ya? Entonces, si yo sé ahora cómo se produce y finalmente que sé que la enfermedad se produce por el exceso de los efectos biológicos que causan las hormonas, lo que yo tengo que dar, ¿qué cosas son? Fármacos que me inhiban tanto la producción como la actividad de las hormonas tiroideas. ¿O estoy dando yo algún medicamento para la glándula tiroides? No. Estoy dando medicamentos para contrarrestar el efecto de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Dentro de ellos, de estos fármacos antitiroideos, tenemos
las tioaminas. Dentro de las tioaminas tenemos el metimazol y el propiltiouracilo, son los más conocidos. ¿Listo? En la actualidad ya tenemos el carbimazol y el tiamazol. ¿Listo? Carbimazol dejó de usarse, lo que tenemos ahorita en el seguro por lo menos es el tiamazol. El carbimazol tiene una transformación in vivo que hace que este medicamento sea 10 veces más potente que el metimazol. Su farmacocinética, con relación al propiltiouracilo, su absorción es rápida en 1 hora, su volumen de distribución en el agua corporal total, su tiempo de vida media es 1.5 horas, se excreta por el riñón como glucurónido en 24 horas. ¿Listo? En el caso del metimazol, la absorción también es completa, la velocidad de absorción es variable, se va a acumular en la glándula tiroides, ¿ya? Su vida media es de 6 horas, a diferencia del propiltiouracilo, que es más corta. Su excreción es más lenta, demora 2 días. Ambas, tanto el metimazol como el propiltiouracilo, cruzan la barrera placentaria. Ambas cruzan la barrera placentaria, llegan a la tiroides fetal. ¿Listo? Y si llega a la tiroides del feto, entonces ¿qué cosa va a producir? Un hipotiroidismo. O sea, hay un efecto claro de daño al feto. Pero acá hay una condición: el propiltiouracilo se va a fijar a las proteínas plasmáticas y no va a poder cruzar la placenta. Este propiltiouracilo más bien sí es excretada en la leche materna. Por lo tanto, esta condición hace de que su uso en la gestante solamente sea con el propiltiouracilo. Dentro de su farmacodinamia hay mecanismos múltiples. Se ha visto de que, hemos visto, ¿no? Es fundamentalmente a través de un receptor citoplasmático y una actividad a nivel de su ADN. Van a inhibir la síntesis hormonal por inhibir las reacciones catalizadas ¿por quién? Por la peroxidasa tiroidea. Al inhibir la enzima TPO o peroxidasa tiroidea, van a bloquear también la organificación del yodo. ¿Qué es la organificación del yodo? O sea, agregar el yodo hacia los residuos de tirosina. Va a bloquear también el acoplamiento de las yodotirosinas. Va a bloquear también el acoplamiento de las yodotirosinas. O sea, hemos visto que hay un residuo de tirosina en cada segmento de la proteína. Cuando se juntan dos, puede formar la triyodo o la tetrayodo tirosina. Ese acoplamiento es también inhibido tanto por el tiamazol, por el carbimazol o el metimazol o el propiltiouracilo. ¿Okay? Acá hay otra gran ventaja, que el propiltiouracilo también inhibe la desyodación periférica de T4 a T3. Cuando sale T4 a la circulación se va a convertir en T3. También ese mecanismo lo hace el propiltiouracilo. Pero acá es claro el efecto. Solo inhiben la síntesis, pero no frenan la liberación, porque la liberación va a depender del coloide. ¿Ok? Con respecto a los eventos adversos, 3 a 12% suceden en los pacientes. Puede haber náuseas, trastornos gastrointestinales, disgeusias. O sea, causa un trastorno durante la medicación, un disconfort a nivel gastrointestinal. Puede haber erupción pruriginosa maculopapular 4 a 6%, vasculitis, erupción lupoide, puede haber estados de hepatitis con el propiltiouracilo y la ictericia colestásica, ¿no? Pero la complicación más peligrosa de estos antitiroideos es la agranulocitosis, cuando se encuentra menor de 500 células por milímetro cúbico de leucocitos. Es en un bajo porcentaje, pero se da más en ancianos y a mayor dosis. O sea, mientras más dosis demos, más
frecuente va a ser la aparición de agranulosidad. Mucho cuidado con los ancianos, ¿ya? Tienen sensibilidad cruzada entre todos ellos, por lo tanto no se debe intercambiar. Miren, esto es una agranulocitosis. Los polimorfos nucleares están disminuidos en una lámina periférica. Eso predispone a infecciones graves, shock séptico, puede condicionar hasta la muerte del paciente. Esta erupción maculopapular que hemos dicho, que aparece con el uso de los antitiroideos. ¿Listo? Diamazol, metimazol, carbimazol. Y su contraparte es el propiltiouracil. ¿Listo? Muy bien. Los ioduros. Los ioduros son usados desde el año 1940. Su farmacodinamia tiene que ver con su mecanismo de acción, que es inhibir la organificación y la liberación de la azúcar. O sea, lo que no hacía el metimazol, carbimazol, tiamazol, lo va a hacer los ioduros. Entonces la pregunta está, son dos pilares de tratamiento que no puedo dejar de darle el tratamiento, ¿ya? Disminuyen el volumen de la glándula tiroides, o sea, va a afectar el bocio, la vascularidad y la fragilidad de la glándula hiperplástica. La va a volver flácida, ¿ya? Pueden producir obviamente hipertiroidismo debido al fenómeno del yodo base 2 o a hipotiroidismo. Recuerden que es yodo, y si la glándula está produciendo más, en un momento va a haber exacerbación de los síntomas. Ese es el fenómeno del yodo base 2, ¿ya? La dosis de los ioduros será 6 miligramos por día. Eso va a anular la proteólisis de la tiroglobulina y van a causar una mejoría de los síntomas entre los 2 y 7 días del tratamiento. Se puede usar como prequirúrgico en los pacientes con hipertiroidismo. Va a incrementar las reservas de yoduro y retarda la acción del ácido amida o también del yodo radioactivo. Por lo tanto, hay que usar después del ácido amida. Primero entonces, tiamazol, carbimazol, metimazol o propiltiouracilo, y secundariamente vamos a darle a través del Lugol, ¿ok? No usar en el embarazo, cruza la barrera placentaria y causa bocio fetal. Como efectos adversos, erupción acneiforme, hinchazón de las glándulas salivales, úlceras en las mucosas, conjuntivitis, la disgeusia o regusto metálico, trastornos hemorrágicos y reacción anafilactoide, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta es una reacción que se ha producido con el uso del Lugol, una erupción acneiforme, ¿no? El yodo 131 es otro tratamiento que utiliza un fármaco radioactivo que se usa para tratar la tirotoxicosis. Se administra mediante solución, tiene absorción rápida, es incorporada a los folículos de almacenamiento en la glándula tiroides. Su efecto fundamental se debe a que este componente radioactivo emite rayos beta y que va a causar finalmente la destrucción de las células tiroideas. Su vida media es eficaz en 5 días, va a destruir todo el parénquima tiroideo, produce turgencia y necrosis epiteliales, rotura de los folículos, edema e infiltración leucocitaria. Es de fácil administración, de bajo costo, es eficaz y no causa dolor. Atraviesa la barrera placentaria y es excretado por la leche materna. Durante ese periodo de tratamiento la persona no puede dar de lactar y tampoco puede estar cerca a los niños. No se debe administrar el yodo en forma arbitraria, ¿sí? El dosaje de yodo debe hacerse personalizado y por kilo de peso. Puede exacerbar y puede causar más daño que beneficio, ¿ya? Otros antitiroideos tenemos los beta bloqueadores sin actividad simpática como el metoprolol, propranolol y atenolol. Recuerdan en la farmacodinamia hemos dicho
diclofenac bloqueadores inhiben aquí a la 5-deshiodinasa. ¿Y qué hace la 5-deshiodinasa? Inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, estos medicamentos también son buenos para controlar el hipertiroidismo. Yo usaría propanolol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si soy un paciente que tiene además taquicardia por hormonas tiroideas, voy a frenar la frecuencia cardíaca. Y también estoy inhibiendo la reconversión periférica de T4 a T3. Propanolol, por lo tanto, se utiliza en tirotoxicosis. A dosis mayores de 160 miligramos por día puede disminuir la concentración de T3 hasta en 20% al inhibir la conversión de T4 a T3. El propanolol, las tabletas son de 40 miligramos. Para yo alcanzar este punto, yo tendría que darle 60 miligramos cada 8 horas. Con eso es suficiente. O sea, pastillita y media cada 8 horas. ¿Ya? O le doy 40 miligramos cada 8, pues es suficiente. El otro lado de la hipofunción tiene que ver con el hipotiroidismo. Si nosotros sabemos lo que hace las hormonas tiroideas, es fácil saber qué cosa no va a hacer las hormonas tiroideas, o qué cosa va a originar. Empezando desde la cabeza. Disminución del estímulo eléctrico. Paciente letárgico, con disminución de sus funciones superiores. ¿Sí? Marcha lenta, tendencia a la obesidad, ¿ok? Lentitud de la marcha. A nivel cardíaco, bradicardia, hipotensión, llenado capilar lento. ¿Sí? Obviamente en el metabolismo, ¿qué vamos a tener? Hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque se está dejando de hacer el metabolismo normal de la glucosa. Hiperglicemia. Porque no se está metabolizando ni la glucosa, ni las proteínas, ni los lípidos. ¿Ya? Cansancio, letargia, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, pérdida de la audición, incremento de peso. Dolores musculares y articulares, interrupción del sueño, uñas quebradizas. Cejas escasas, hinchazón de la cara, fases en luna llena, cambios en el fondo de ojo, ronquera, frecuencia cardíaca lenta, contracciones débiles. ¿Okay? En el hipotiroidismo, que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hay que hacer el dosaje de las hormonas tiroideas. Dosaje de TSH y la T3 y T4. Si T3 y T4 están bajas, la TSH, ¿cómo estará? Alta. ¿Ok? Cuando hay sospecha, entonces pedimos TSH y T4. Si la TSH está normal y la T4 normal, es un hipotiroidismo. Si la TSH está elevada, ahí es un hipotiroidismo subclínico. Y la T4 baja, ya es un hipotiroidismo primario. Pero si la TSH está baja, quiere decir que el hipotiroidismo es central. Probablemente T4 esté baja por este efecto. Si la TSH es normal alta y la T4 alta, ahí sospechamos que se trata de una resistencia a las hormonas tiroideas. ¿Qué se hace en el hipotiroidismo? Fundamentalmente el tratamiento es la terapia de reemplazo hormonal. Y hemos visto que la levotiroxina es el elemento importante. La dosis en lactantes de 10 a 15 microgramos por kilo por día, en adulto 1.7 microgramos por kilo por día. Hemos visto también que los alimentos disminuyen su absorción, sobre todo los que tienen soya, salvado o café. Señor, que no coma café, no coma soya, no coma salvado. ¿Sí? Hasta eso tenemos que saber. Disminuye su absorción la ciprofloxacina, el colestipol, el omeprazol, el sulfato ferroso, carbonato de calcio y los antiácidos. En los pacientes renales que ellos tienen hipotiroidismo también pasa eso. Usa carbonato de calcio, usa sulfato ferroso y les dan omeprazol también por si acaso, ¿no? Y encima le damos la levotiroxina, no se va a absorber, ¿no? El paciente va a seguir caminando lento. En el caso de los niños hay que tener mucho cuidado porque eso tiene que ver con el crecimiento y desarrollo.
Recordar que su tiempo de vida medio es 7 días, hay que hacer dosaje de TSH con el objetivo de mantener entre 0,5 y 2,5 miliunidades. Ese es el objetivo terapéutico, incluso hasta menos de 10, ¿no? Pero recordar otra cosa, que el efecto de las hormonas tiroideas de reemplazo recién se va a ver a las 8 semanas, no en el momento. No es que hoy día toma ya, está recuperado, no es así. Eso también hay que explicarle, ¿ya? Porque a veces piensan, entonces le dan el tratamiento, le dan la levotiroxina del seguro, y dicen, no, en el seguro nos dan cualquier cosa, y no es así. ¿Quién debe explicarles que la levotiroxina, la respuesta farmacológica la vamos a obtener recién a la 8ª semana? Farmacología básica. Es por eso, pues no hace el efecto, pues. O sea, ni en 3, ni en 5, ni en 7 días, ni en una semana le va a resolver su tema. Tiene que esperar que el fármaco se deposite en el tejido y empiece a actuar. ¿Ok? Y a veces no todo tiene la culpa del seguro. ¿Ya? En ancianos e hipotiroideos de larga data o cardiopatía primaria se puede dar 12.5 a 25 microgramos. La tableta de levotiroxina viene de 100 microgramos. ¿Ok? Podemos dar dosis de 12.5, 25, 50, 75 o 100. Esto va a depender sobre todo de la tolerancia del paciente. Van a ver en algunos casos, le dan a ustedes 25 o 50 microgramos, e inmediatamente el paciente dice, tengo palpitación. ¿Ya? Entonces por eso es que se empieza con dosis bajas y podemos ir subiéndole progresivamente. Efectos adversos: angina de pecho, arritmia cardíaca, nerviosismo, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, adelgazamiento. En ancianos empeora fibrilación auricular y acelera la osteoporosis. En niños causa insomnio, inquietud, más movidos que cualquiera, y acelera la maduración y el crecimiento óseo. Hay una urgencia que es el coma mixedematoso. Se da levotiroxina a dosis altas, 300 a 400 microgramos por vía endovenosa, más hidrocortisona. Si la paciente tiene hipotiroidismo y embarazo, causa infertilidad, se debe aumentar la dosis de levotiroxina de 30 a 50.